Pues continuamos cuando faltan 10 minutos para las 5 de la tarde y lo vamos a hacer yéndonos, gracias a las nuevas tecnologías, hasta Alemania. Allí reside el escritor, poeta berciano, que es, como decimos, natural de Dehesas, aunque afincado en Alemania, Nicolás Puente, que nos escucha, que nos ve ya. Nicolás, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, la nueva tecnología tiene esto que nos permite acercarles a autores bercianos que siguen publicando obra, aunque lo hagan lejos de su tierra natal, como es este caso. Y Nicolás nos va a presentar sus poemas Al borde del camino. Como decimos, es un escritor que ya hace años. ¿Cuántos estás en Alemania, Nicolás? Bueno, en este momento llegué, creo que en el 95, o sea, en junio, finales de junio del 95, o sea que creo que van como 25, casi 30 años, o un poco más de 30 años, no sé. Y aún así, tus recuerdos de infancia, esa infancia que te trae a Ponferrada, siguen, me imagino, muy presente en lo que te inspira y en lo que te lleva a escribir. Yo creo que las vivencias de la niñez, de cuando eh, anteriores a los 10, 12 años, yo creo que esas marcan a las personas para el resto de la vida y entonces para mí personalmente sí las llevo conmigo. Yo recuerdo muchas cosas, no solo de los juegos y de esto, sino de las sensaciones, de los olores, de la realidad en la que vivía, ¿no? Cómo huele el campo cuando es el tiempo la siega o cómo huelen las cosas cuando se recogen las frutas, etcétera. Y eso me perseguirá, pienso yo, que el resto de mi vida y eso viene de ahí, de mi tierra, de Dehesas, del Bierzo. ¿Y qué nos propones en esos poemas Al borde del camino? Bueno, en realidad en el 2018 publiqué el libro de Amor, Desamor y otros demonios y luego empecé con este. Y este más que nada es pues como si alguien llegara, se sentara en una pequeña cima y desde ahí contemplara la ciudad. O sea, sentado al borde del camino, contempla la ciudad. Entonces este libro tiene un poco de toda esa mirada. La mirada de lo que son las calles, por ejemplo, cuando fue el tiempo de la pandemia, la mirada de lo que son las personas, la mirada vertida sobre uno mismo, etcétera, etcétera. Es un poco pues el reflejo y el poner en palabras la realidad que miro en eso, que miré desde el 18 al 21 más o menos. Una realidad, intuimos, compleja, porque el mundo vivía unos momentos difíciles, ¿no? Inquietos, sobre todo. Sí, claro, es una realidad, o sea, es una mirada un poco a veces dura, porque, bueno, hay también un poema sobre la guerra de Ucrania, pero realmente fue los tiempos de la pandemia, cuando la gente de alguna manera llegó a vivir prácticamente incomunicada, no podías salir, no podías juntarte con los demás, no podías tener unas celebraciones normales. Entonces todo eso está ahí un poco reflejado, ¿no? ¿Qué es la ciudad cuando se queda vacía? ¿Qué es el pueblo cuando se queda vacío? ¿Qué son las personas cuando no pueden comunicarse? Etcétera, etcétera. Es un poco todo ese, es un conjunto de experiencias. Un conjunto de experiencias que, como yo decía, nos unificó, digamos, a prácticamente todo el mundo, ¿no? De repente, todos los países, todos los continentes estaban unidos por un virus al que había que ganar, al que había que vencer, y de repente se uniformizó, digamos, todo el planeta, ¿no? Daba igual estar en Alemania que estar aquí en Ponferrada. Lo vivimos todos con esa incertidumbre y con ese aislamiento que la verdad es que es un material muy inspirador, ¿no? Para alguien como usted que hace poesía. Sí, bueno, la verdad es que se unificó el mundo, pero yo no creo que se unificara en un solo nivel. Es decir, los países, digamos, del primer mundo accedieron rápido a las medicinas y los restos, pues prácticamente no sabemos qué fue lo que pasó realmente, ¿no? Y sabemos que accedieron tarde a las medicinas, etcétera, etcétera. Entonces sí hubo una unificación, por ejemplo, en España y en Alemania se vivía, digamos, ese tiempo de
la misma manera, había prácticamente las mismas restricciones, era igual de difícil pasear por cualquier o llegar a cualquier aeropuerto, viajar, etcétera, etcétera. La vida de la ciudad era exactamente, prácticamente igual, la entrada a los comercios, etcétera, todos con mascarilla, se uniformó, eso sí, en el primer mundo se uniformó realmente mucho la realidad, ¿no? Nicolás, ¿y qué echas? ¿Qué echa de menos de la comarca que, bueno, intenta venir varias veces al año, Sí. pero aún así me imagino que la echa de menos, que fraguó su forma de entender el mundo? ¿Y qué echa especialmente de su Bierzo, de este Bierzo? Bueno, pues no sé, hay un montón de cosas que a mí personalmente me interesan o que me llaman la atención o que echo de menos. Y eso, por ejemplo, es esas charlas con la gente, ¿no? O sea, aquí en Alemania yo tengo charlas con los compañeros, claro, por supuesto, y tengo visitas a gente alemana, eso es verdad. Pero es otra cosa, es hay una empatía, una forma diferente. O sea, mientras que, yo qué sé, allí el diálogo es mucho, en España, por lo menos para mí, el diálogo es mucho más fluido, mucho más cercano. Aquí, bueno, pues es otra manera diferente, las costumbres son también diferentes. O sea, imagínate que a las 10 de la noche prácticamente no hay nada por la calle y en España, pues a partir de las 10, sobre todo los fines de semana, empieza la vida. O sea, hay una serie de diferencias y yo echo de menos todo eso, esa forma de vivir, esa forma de pensar la vida, ¿no? Yo pienso que los españoles son un poco más creativos que los alemanes. No sé, me da la impresión de que frente a un problema reaccionan eh, de forma más altruista y de forma más ilusionada. Los alemanes tienen una forma mucho más pausada, mucho más reflexiva. Son mundos diferentes, pero yo echo en falta ese mundo mío que era el Bierzo. ¿Y dónde podemos encontrar estos poemas al borde del camino? Aunque usted reside en Alemania, pero siempre tiene un pie en la que es su tierra natal. ¿Hay alguna forma, ese primer libro de poesía que está agotado? No sé si este todavía es posible conseguirlo. No, este es posible conseguirlo. Este lo reparte la distribuidora Azteca. ¿Mm? Ne, Azteca. Azteca o Aztea, creo. Y luego en cualquier se puede pedir Amazon, no hay ningún problema, está en papel y pronto estará también en digital. O sea que Azeta, perdón, se llama Azeta la O distribuidora. sea que si alguien quiere sentarse al borde del camino y Ujú. compartir ese recorrido, Claro, puede hacerlo todavía, puede disfrutarlo. Y no sé si trabajas ya en alguna otra propuesta. tengo una novela que realmente le estoy dando vueltas desde hace bastante tiempo. Y bueno, está terminada, lo único que de cuando en cuando la vuelvo a corregir, la vuelvo a mirar y bueno, en algún momento tendré que empezar a pensar qué hacer con ella porque está terminada y debería estar ya, debería salir, ¿no? Y otra de las cosas, sigo acumulando o sigo escribiendo poemas que, bueno, tardarán todavía, no sé, un año y medio en salir, porque para eso soy un poco más lento, los voy escribiendo y cuando más o menos puedo forjar algún tipo de estructura que pueda convertirse en libro, entonces los junto, mientras voy poniéndolos. De hecho, hay poemas más antiguos que están sin publicar e incluso de los años de estos mismos también están sin publicar. Entiendo que se siente más cómodo con la poesía, entonces, con el poema, una forma más, digamos, subjetiva, ¿no?, de entender la realidad. Son dos formas completamente, por lo menos desde mi punto de vista, son dos formas completamente diferentes. Mientras que en la novela tú te sientas o te apoyas en un narrador para ir contando la historia y entonces el narrador te va diciendo, entre el narrador y los personajes, te vas enterando de qué va el asunto, ¿no? Mientras que la poesía es la palabra, no tienes ninguna otra arma, no tienes ninguna otra herramienta, es la palabra como tal, entonces son mundos diferentes. Me siento cómodo en los dos. Quizás en la poesía, o sea, en la novela se me escapa algunas veces algunos elementos poéticos, pero que pienso que también están bien, ¿no? Pero me siento cómodo en los dos. De hecho, esa novela está terminada y hay otra que está en mi cabeza y más o menos está a medio escribir y la voy escribiendo también poco a poco. O sea, pero bueno, en momento he publicado 2 libros de poesía y la novela está ahí esperando.
Bueno, y nosotros le esperamos aquí este verano en Dehesas, en Ponferrada. Este narrador, este poeta afincado en Alemania. Ha sido un placer charlar con Nicolás Puente. Gracias por atendernos, por hacer un alto en su actividad para también informar a los espectadores de la comarca del Bierzo que tienen la opción de acercarse a su trabajo, esta última propuesta cultural que nos llega, como decimos, desde Alemania, este poeta afincado en el país germano, aunque que no pierde de vista sus raíces. Nicolás, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias y realmente ha sido un placer y gracias a los espectadores. Muchas gracias. Un saludo que se va directamente hasta Alemania y nosotros nos vamos a ir a la Plaza Lazurtegui.